Buenos días, mi nombre es Arelia Cebes Barrera, del primero A, y mi maestra es Jessica Alvarado Lizama. En este proyecto final les voy a hablar sobre el tema de lenguaje oral y escrito. Este proyecto se entrega el día 6 de junio del 2021. Para comenzar, hablaré sobre lo que es el lenguaje oral y escrito, así como sus características y funciones. O sea, voy a explicar todo lo que tiene que ver con este tema. El lenguaje oral es una forma de comunicación que utiliza sonidos pronunciados por la voz humana para transmitir un mensaje. Estos sonidos siguen una estructura gramatical que les da sentido a lo que se está expresando. De esta manera, los sonidos se convierten en palabras y oraciones. Las características principales de esta lengua oral son que es una comunicación efímera, o sea, que el mensaje no va a durar mucho o que no va a durar en el tiempo. Por ejemplo, cuando tú hablas con tu mamá, el mensaje no se va a grabar por lo que tú le hayas dicho a tu mamá. Tu hermana no lo va a saber con tus palabras o con lo que tú hayas dicho, al menos que la otra persona lo haya grabado y se pueda guardar las palabras exactas que tú dijiste. Es un lenguaje rápido y directo. Cuando usas este mensaje, por lo general, es porque uno quiere que el mensaje llegue más rápido y que el mensaje sea entendido en su totalidad. Por eso es que las personas usan el lenguaje oral, por ejemplo, que tu mamá le llame a tu papá para comunicarle que traiga tortillas en vez de enviarle un mensaje, porque puede ser que el mensaje tarde en leerlo o que no lo lea. Y si le llama va a ser más rápido que esa persona entienda y capte el mensaje. Necesita de un emisor, un receptor y un mensaje. Toda comunicación que sea para transmitir algún mensaje necesita que haya un emisor, un receptor y un mensaje. Esto quiere decir que el emisor será el que dé el mensaje, el receptor será el que reciba o al que se le esté dando el mensaje, y el mensaje será lo que se quiere informar. Esto sirve más bien porque no hay razón que una persona emita un mensaje si no hay nadie que lo reciba. Para profundizar más sobre este punto de qué es un emisor, receptor, mensaje, mejor hablemos sobre los elementos de una comunicación oral. El proceso de comunicación tiene un elemento clave que en el caso de la comunicación oral se aplica de las siguientes formas. Emisor. Como habíamos mencionado anteriormente, el emisor es quien transmite el mensaje. En este caso, la persona que está hablando, por ejemplo, yo sería un emisor de este tema. Receptor. Son quienes reciben el mensaje. En la comunicación oral, los receptores son los oyentes. Por ejemplo, usted, que está escuchando mi explicación, sería el receptor, ya que usted es el oyente, o sea, usted es el que está recibiendo la información. El mensaje es el contenido que deseas transmitir, la idea, pensamientos, sentimientos, emociones, recetas, alguna información relevante. Ese sería el mensaje. Por ejemplo, el mensaje aquí sería sobre el tema del lenguaje oral y escrito. El canal es el recurso que se utiliza para comunicarse. En este caso sería el lenguaje oral, las ideas transmitidas a través de la voz. Por ejemplo, ahorita que yo le estoy hablando, esto sería un canal. También podría ser YouTube o el mismo teléfono, ya que ese sería nuestro canal de comunicación. Y si este canal falla, el mensaje no podrá ser entendido del todo y pues no habría una comunicación correcta y adecuada. El código se refiere al elemento común que compartirán
tanto el emisor como el receptor para poder comunicarse. Retroalimentación, también conocido como feedback, se refiere a la respuesta del receptor al mensaje que ha recibido. Por ejemplo, en muchas ocasiones hemos escuchado que los maestros dicen que van a hacer una retroalimentación de los conocimientos. Esta retroalimentación se refiere a volver a explicar o volver a ver un tema o volver a dar un mensaje en este caso. Por ejemplo, que tu mamá te diga, ve a buscar el vaso que está en la cocina y no lo hayas escuchado, tu mamá te lo puede volver a repetir y eso podría ser una retroalimentación. Codificación. Implica adaptar el código para que el receptor lo entienda. Esto podría ser el volumen, el tono, dar ejemplos, alguna explicación extra, porque si tú no vocalizas bien, el mensaje no va a ser entendido. Por eso es necesario tener un tono y un vocabulario adecuado para que el mensaje se pueda entender en todas las personas, para que todas las personas puedan entender ese mensaje. Decodificación es el proceso mental del receptor para interpretar el mensaje del emisor. Por ejemplo, como el mensaje anterior de estoy bien a estoy bien, la decodificación prácticamente sería como lo entiende el receptor. Como habíamos dicho, agarrando el ejemplo anterior, si digo estoy bien de un tono, bueno, en este tono se va a entender que estás enojado y él lo va a decodificar de que estás enojado. En cambio, si dices estoy bien, él lo va a decodificar que estás bien o que no estás enojado o que estás bien ahora. O sea, puede interpretarlo de varias formas dependiendo igual del tono. Por eso la codificación y la descodificación es necesario y aunque no se note, lo hacemos todos los días en casi todo momento. Contexto es la situación en la cual se genera la comunicación. El contexto podría ser un contexto laboral o de trabajo, informal, podría ser familiar o formal, o podría ser entre amigos, noticioso, informativo. Por ejemplo, un contexto laboral tendrías que manejar un lenguaje muy educado, refiriéndose a la persona por usted, intentando ser directo y usar palabras que no sean tan coloquiales para que el contexto sea más laboral y más formal. En cambio, cuando estás con una familiar o algo así, el contexto sería más desordenado, podría ser más de juego o de chistes y de anécdotas, podría ser un lenguaje súper informal o podría simplemente hablar con normalidad como lo harías con cualquier persona. Después de mencionar las características y los elementos del lenguaje oral, pasemos a las funciones de este mismo lenguaje. Una de ellas sería la función emotiva. Esta función se refiere a expresar tus sentimientos y emociones. Por ejemplo, comunicarle a tu mamá que estás enamorado o comunicarle tu gusto sobre alguna comida. Por ejemplo, decir, esta comida está deliciosa. Sería emotivo porque estás representando que te gusta algo. Función representativa, porque transmites una descripción o información. Y la última función sería la función apelativa, donde es llamada la atención del receptor. Por ejemplo, que tu mamá te grite un Giselle, ven aquí. Eso podría ser una función apelativa porque está intentando llamar la atención del receptor, en este caso sería Giselle, y el emisor sería la mamá.
Pero aunque ambos lenguajes, tanto oral como escrito, transmiten un mensaje, el lenguaje escrito lo hace de una forma diferente, ya que el lenguaje escrito es la representación de un lenguaje por medio del sistema de escritura, que sirve para relacionarse con los demás y transmitir un mensaje. En este caso, igual se necesita tener gramática para que el mensaje pueda ser entendido y el receptor pueda tener una información más clara y precisa. Las características de esta lengua son descripción. Pueden ser personas, lugares o acciones. Prácticamente la descripción es la imagen hecha en palabras. Por ejemplo, describir un vaso. Puedes describirlo como un vaso redondo o un vaso negro. Narración. Es el relato de uno o varios sucesos que van ocurriendo. Por ejemplo, una narración podría ser sobre alguna acción o algún hecho que ha pasado a lo largo de la semana o a lo largo de tu vida. Esta narración puede ser de forma cronológica y va a ser de acuerdo a cómo el autor lo quiere explicar. Argumentación. Es un discurso más elaborado, los juicios de valor que tienen sobre un tema. El escritor persuade al lector sobre el punto de vista que él tiene del tema. Exposición. Es la información más simplificada prácticamente de la argumentación. Así como este tema lo vimos en clases, también vimos sobre signos de puntuación y artículos de divulgación. Estos dos temas se complementan, ya que si no respetamos los signos de puntuación, el artículo de divulgación estará mal. Por otro lado, igual vimos sobre referencias APAs. Las referencias APAs igual se complementan con el artículo de divulgación, ya que si el artículo de divulgación está mal, las referencias APAs, también está mal el artículo de divulgación. Considero que el tema que más me costó fue el artículo de divulgación, ya que este tema tenía demasiados detalles y se me podía ir alguno. Además de que la plataforma no ayudó mucho, ya que a veces falla y tengo que avisarle a la maestra y a la coordinación para que podamos dar una solución. Aunque todos los temas vistos en clases fueron importantes, el que considero que fue más importante fue el signo de puntuación, ya que muchas personas no saben utilizarlo y esto hace que los trabajos de su ortografía y la gramática estén mal. Por lo tanto, si eres un estudiante, te van a bajar puntos. Por eso considero que es importante. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.